que el aprendizaje en cerámicas dentales. Ahora, me gustaría mostrarles un poco algunas de las cosas que estamos haciendo con cerámicas dentales, utilizando odontología adhesiva, pero en este caso estoy intentando abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario. Esto es un caso bastante interesante. Este paciente, Mauricio, es un paciente que acudió acá a la Facultad de Odontología teniendo 19 años. Esto ya hace bastante años atrás, pero en ese entonces tenía 19 años. Y este paciente, como ustedes podrán ver, era un paciente portador de prótesis removible. Y uno dice, qué lástima, ¿cómo es posible que un paciente de 19 años sea portador de prótesis removible? Pero en este caso, este paciente a los 12 años tuvo un traumatismo, un golpe de puño, el diente lo perdió, y la única solución a esa edad y con los recursos que este paciente tenía fue hacer una estructura de base metálica cromada. Ahora este paciente acudió al programa de periodoncia e implantología, bueno, periodoncia, mención, implantología de nuestra facultad, con el objeto de recibir una terapia de implante en esta zona. Acá esto fue realizado con mi gran amigo Felipe Ruz, del sur de mi país, de Osorno, donde además está mi hija, así que aprovecho de mandarle saludos. Y en este caso, ¿qué planificamos en esta paciente? Se hizo una terapia, una ROG, había que mejorar el lecho, el sitio quirúrgico, y después de esto, un implante Biohorizons, donde planificamos para él una estructura híbrida llamada T-Base, en este caso un T-Base Biohorizons, que es bastante interesante. Tiene, digamos, este componente donde uno puede sobre él confeccionar por método CAD/CAM o por método inyectado una estructura que pudiera ser de silicato de litio o pudiera ser de circonio. Ahora, en este caso, optamos por una estructura CAD/CAM de circonio, en realidad se llama óxido circonio tetragonal estabilizado con itrio, ese es el nombre exacto. Y sobre esta estructura híbrida de titanio y circonio, hicimos una rehabilitación cementada IMAX en el diente 2.1 y una corona también IMAX periférica en el diente 2.2. Ahora, qué interesante. Si ustedes ven esta foto, a lo mejor podrán ver que el match de colores no se consiguió a la perfección. Pero imagínense lo que para este paciente significó pasar de una estructura removible a una estructura implanto asistida, donde podemos ver en la sonrisa final del paciente que el cambio es tremendo. Estas son una de las cosas que a mí habitualmente me conmueven un poco, porque finalmente nosotros vivimos de esto. Hay que entender que todos los que estamos en la odontología, en esta bella profesión, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. O sea, nosotros podemos cambiar y mejorar la vida de las personas a través de nuestro trabajo. Por eso que yo soy tan insistente y de alguna forma a lo mejor un poco majadero en esto, en que si vamos a hacer una odontología para nuestros pacientes, hagamos una odontología del mejor nivel posible, según lo que tengamos en nuestra mano, pero ojalá que sea de calidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este tratamiento que es implantológico, no hubiésemos podido conseguir este resultado si no fuera por la adhesión. En este caso, la adhesión a las cerámicas dentales. Ahora, las cerámicas dentales han cambiado bastante. Y qué interesante en ellas, que estamos acercándonos cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Esto significa, por una parte, que si tenemos cerámicas delgadas, tenemos que tener un manejo mucho más fino o más prolijo de la cerámica, pero la gran ventaja es que podemos tener una reducción de la estructura dentaria mucho menor. Tal como lo dicen numerosos artículos, 2011, 2013, de journal muy importantes como Quintessence, como Journal of Aesthetics, donde vemos que la longevidad de cerámicas vítreas, cerámicas feldespáticas tradicionales, cerámicas en base a silicato es muy larga. Ahora esto es importante porque podemos obtener tratamientos que sean muy durables con una pequeña o muy baja reducción de estructura dentaria. Bajo un enfoque tradicional, no, o sea, bajo un enfoque biomimético y no bajo el enfoque tradicional que habitualmente es mucho más más agresivo. Ahora, ¿qué es importante? Que si ustedes se dan cuenta, tal como ustedes pueden ver en este journal, nos estamos acercando cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Cerámicas muy delgadas que por lo mismo son llamadas cerámicas de lente contacto o cerámicas lenticulares. Ahora,
cementar o lograr adhesión con cerámicas que tienen un espesor de 0.3, 0.2 incluso, 0.5, es difícil porque necesitamos algunos elementos extra. Uno de ellos es que para esto necesitamos agentes cementantes poliméricos que sean especiales para esto, la mayoría todos fotoactivables, y además de esto un laboratorio que esté capacitado para manejar cerámica en tan poco espesor, lo cual no es tan sencillo. Ahora, una alternativa también pudiera ser, bueno, si yo tengo estas dificultades para poder manejar cerámica en tan poco espesor, ¿pudiera también hacerlo con resina compuesta? Sí, se pudiera hacer. Y por ejemplo, si ustedes ven distintos artículos, por ejemplo, y grandes expositores o exponentes de las resinas compuestas, como son Newton Fall, Lorenzo Vanini, el doctor Ivo Greichi, Walter de Otto, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes, o una gran parte de lo que pueden hacer con cerámica, también puede ser realizado en el sector anterior con resina compuesta, si es que la resina compuesta tiene las propiedades necesarias para que le asegure resistencia, y si es que también las condiciones oclusales son las correctas. Ahora, doctor Manauta, también de Distrito Italiano, que estuvo hace poco en nuestro país, nos muestra eso, que podemos conseguir cosas muy interesantes también con resinas compuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando a veces mezclamos esto? Esto es una pregunta muy buena. ¿Se puede mezclar en el sector anterior cerámicas dentales con resinas compuestas? Se puede. ¿Es fácil? La verdad es que no lo es, pero se puede. ¿Y por qué no es fácil? Porque habitualmente la óptica de estos materiales no es la misma. Y por eso que me gustaría mostrarle este caso, un caso bastante importante para nosotros porque fue la forma de ayudar a esta chica. Y esto lo hicimos con dos docentes también de acá, en este caso el doctor Carrasco, también la doctora Muster, que hizo la endodoncia, el doctor Carrasco, un cirujano encargado de la especialidad de cirugía maxilofacial. Miren esta chica, un traumatismo, una caída importante, la paciente llegó con posibles crack en algunos dientes, así que acá mi abordaje fue el más conservador posible. ¿Por qué? Porque si uno revisa literatura de cómo maneja el traumatismo, se va a dar cuenta que si tenemos un paciente joven, hay que intentar siempre llegar al implante como una última alternativa, y en caso de ser necesario, ojalá ir implantando de a poco, de una manera que podamos conservar la arquitectura gingival de manera óptima. Ahora, en este caso, dientes que tienen un diagnóstico supuesto de fractura radicular, no siempre hay que pensar en implantes. Estos dientes muchas veces se pueden seguir con el control correcto. Y fue lo que hicimos acá. Si ustedes se dan cuenta, una férula semirrígida de fibra de vidrio con compósita. O sea, acá nuevamente está el concepto de la adhesión, la cual la paciente llevó por 45 días, para después de esto empezar con la fase ya rehabilitadora, endodoncia, cementación de postes preformados. Acá ustedes están viendo, por ejemplo, un poste de fibra, este es un Tenax Trans, con una resina reconstructora llamada Paracord, y después de esto teníamos que restaurar. Miren, por ejemplo, ese lateral teníamos que hacer algo. Pudiéramos haber hecho, en este caso, a lo mejor cerámica, pero en este caso yo opté por ir con resinas compuestas. Resinas compuestas, lateral canino, resina compuesta en el central izquierdo, un provisorio bisacrílico en el diente 1.1, y después de esto también había que rehabilitar el premolar 1.4 que se decoronó por completo, también endodonciado, y esto lo hicimos bajo un concepto que se llama post-free, donde la EndoCrown, como una alternativa restauradora, nos entrega un valioso aporte. Ahora, qué interesante esto. Bueno, la EndoCrown es básicamente, recoge lo que antes hacíamos con estructuras metálicas, pero bajo un concepto adhesivo, una restauración que reemplaza completa o parcialmente la porción coronaria del diente, con una prolongación cameral que le da estabilidad. En este caso fue hecho con cerámica en base de disilicato de litio, acondicionamiento como disilicato de litio grabado con ácido hidrofluorídrico por 20 segundos y solamente eso. Después en este caso podemos hacer una limpieza postgrabado con ortofosfórico o podemos aplicar directamente nuestro agente de acople, que es el silano. El silano, amigos míos, es importantísimo. Es la única forma que tenemos de que un elemento completamente inorgánico, como la cerámica, pueda enlazar químicamente con un elemento orgánico como el sistema adhesivo. Se dice incluso que el silano es más importante que la acción del ácido
hidrofluorídrico. Un acondicionamiento también selectivo, un sistema adhesivo autogravante en dentina. Ahí está la imagen vestibular de nuestra endocrown cementada o fijada y una imagen oclusal de la endocrown en el diente premolar. Y si ustedes se dan cuenta, el resultado final es bastante parecido a lo que pudiéramos haber hecho. Creo que en este caso se obtuvo una óptica bastante óptima, con una reducción de diente pequeña y obviamente sin la necesidad de un poste dentro del conducto, bajo un concepto post-free. Ahora nos faltaba todavía este central. Para esto fue restaurado con una cerámica IMAX también, unitaria. Ahí ustedes la pueden ver, la cerámica cementada en el diente 1.1. El resultado final es bastante satisfactorio. Siempre hay cosas que uno quiere mejorar. Uno se empieza a poner un poco obsesivo en todo esto, pero si nosotros vamos a la foto inicial y nos acordamos cómo estaba esta paciente, nos damos cuenta que fue un buen logro, en este caso de la odontología adhesiva, bajo un enfoque muy conservador, muy conservador. Puede que alguno de estos dientes se vaya a posteriori a terapia de implante, es posible, pero mientras más tiempo podamos lograr tener estos dientes en boca, mucho mejor. Por eso que consideramos, ahí está la imagen de control, consideramos que esto es un tratamiento mixto, o sea, por una parte, una mezcla de cerámicas con resinas compuestas. La óptica de la cerámica y la resina compuesta no es igual, pero uno puede conseguir cosas interesantes si son bien trabajadas. Ahora, uno de los últimos casos clínicos, para no aburrirlos con esto, Loreto. Loreto es una paciente también interesante porque es justamente la prima de un gran amigo periodoncista, doctor Ulloa, con el cual hacemos también varias cosas acá en la universidad. Y Loreto es una mujer joven, una mujer bastante bonita, pero que tenía un deterioro importante en la sonrisa, un desgaste de sus centrales, los cuales ya estaban restaurados con resina. Ella lamentablemente fracturaba las resinas compuestas, tenía algo de sobrecarga. Así que quisimos acá un tratamiento considerando la cirugía como una forma de cirugía plástica, periodontal, como una forma de mejorar un poquitito el resultado que íbamos a obtener con las cerámicas dentales. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de encía que se eliminó para poder aumentar la altura del cenit en estos dientes. Después de eso, 45 días de espera. Obviamente se hicieron provisionales. Acá en este caso los modelos de trabajo y las cerámicas. Acá nuevamente cerámicas que van a ser cementadas de una forma adhesiva. Si ustedes ven la imagen se dan cuenta que las cerámicas son muy delgadas. Incluso se transparenta el tomador acondicionarla. ¿Qué significa esto? Uno, un manejo un poco más difícil de la cerámica, pero por otra parte, un ahorro de dientes para el paciente, porque lo que no desgastamos significa que el paciente le está asegurando una estructura remanente mucho más resistente. Entonces, cerámicas lenticulares que fueron acondicionadas en este caso con ácido hidrofluorídrico nuevamente por 20 segundos, porque son cerámicas en base a disilicato de litio. Acá hicimos una limpieza post-acondicionamiento por 1 minuto. Silano, nuevamente, nuestro agente de acoplamiento o nuestro agente bifuncional. Habitualmente nos gusta temperar dentro de lo posible el silano. Ahora se reactivó el sonido. Sí, se perdieron 30 segundos de nuevo, doctor. Vamos atrás, no hay ningún problema. Lo que les contaba es que en este caso, cuando son cerámicas tan delgadas, habitualmente tenemos que usar, ustedes pueden ver en esa foto cómo se transparenta también el tomador, entonces hay que usar pastas de prueba. La pasta de prueba o try-in es un simulador en base a glicerina del cemento definitivo para no echar a perder todo lo que se ha hecho y que el color quede lo más parecido posible a los dientes del paciente. En este caso hubo que opacar ligeramente el cemento resinoso, que es un cemento alemán de la DMG, y se opacó con el blanco opaco de Colten, del Paint on Color, para poder
bloquear un poco la oscuridad del fondo. Ustedes se dan cuenta lo amarillo que son estos dientes. Acá pueden ver ya la fijación del diente o la carilla del diente 1.1. Algo importante, pueden ver también cómo a nivel cervical está perfectamente adaptada y cómo de alguna forma el color base se parece bastante al diente lateral. Compárenlo por ejemplo con el central izquierdo, que es bastante más oscuro. Y acá ya una imagen de los dos centrales, una imagen desde el operador. Esta foto yo la tomo desde mi posición de trabajo, donde se puede ver que la base de color está bastante similar. Y después de esto, ya que se le dieron más dominancia a los centrales, procedí a también darle un poquito de volumen y largo a los laterales para que los caninos no se vieran tan voluminosos. Y esto fue hecho con una resina compuesta, en este caso fue Miris 2, diente 1.2.2 y diente 1.2. Acá ustedes pueden ver que el pulido de la carilla de composite del diente 1.2 se parece bastante al brillo de la cerámica del diente 1.1. La guía de sublución en cerámica, acá intentamos que los laterales no trabajen demasiado. Pueden ver el match de colores entre los dientes superiores respecto a los dientes antagonistas y una imagen de la sonrisa, una imagen frontolateral, donde ustedes pueden observar que hay bastante efecto, hay textura, hay efectos que son grisáceos, que están alternados con efectos que son un poco ámbar. Esto es lo que finalmente le da naturalidad a un tratamiento de este tipo. Caso clínico, Mari, esta es uno de nuestros últimos casos clínicos. Una paciente antigua que sin duda era una paciente que requería tratamiento restaurador y además ortodóntico. Pero una paciente de más de 35 años, al igual que yo, y que no quería ortodoncia, entonces buscaba una alternativa restauradora. Uno de estos dientes estaba endodonciado, por lo cual optamos por realizar cerámica libre de metal en los centrales y carillas también en los laterales. Estas son las fotos que yo le tomé en aquel tiempo, el año 2010. La paciente se desapareció, la foto que yo le pude registrar el año 2010. Y algo interesante, la paciente volvió después de mucho tiempo a consultar por otra cosa, así que la paciente pude también controlarla, pude ver cómo estaban las resinas compuestas. Esto es importante, que ustedes vean que la resina compuesta es imposible que se mantenga idéntica al brillo en el tiempo, igual que la cerámica. Pero esto tampoco es tan difícil de manejar, porque si la resina compuesta ha sufrido algún tipo de deterioro superficial, se puede reparar o se puede repulir o reabrillantar. Una imagen del diente lateral derecho, una imagen en este caso del lateral izquierdo, también hecho con resina compuesta, los centrales hechos con cerámica, visión frontal 2014. Esto es después de 4 años de la paciente con uso de sus cerámicas en los anteriores. Acá este es un buen ejemplo de que no hay simetría 100%. Si ustedes pueden ver los cenits, pueden observar que el cenit del diente 1.1 está un poco más bajo. Pero esta paciente ya era tanto la mejora respecto al realineamiento que le hicimos que no era necesario hacer nada más. Hay algunos pacientes que lo buscan, pero si el paciente no lo busca, yo tampoco insisto en hacer notar la discrepancia, porque los pacientes a veces se toman de esas cosas y están conformes y después ya empiezan a pedir otros procedimientos. Esta era la vista del 2014 y la imagen del 2010 cuando fue atendida. Ahora, estamos llegando a la etapa final. Espero no haberlos aburrido. Vieron de todo un poco. Vieron un poco de adhesión a resinas compuestas posteriores, vieron un poco sistemas autogravantes, vieron un poco en qué consiste esto de entender cómo funciona el sistema adhesivo. Creo que también ver distintas aplicaciones de sistema cerámico libre de metal va a ser útil. Obviamente que a todos los colegas especialistas que están conectados, es todo un poco más de lo que ustedes ya saben y que hacen semana a semana. Pero para todos nuestros queridos alumnos que están conectados viendo esto, estoy seguro que van a poder ampliar un poco su horizonte, ampliar un poco la mirada respecto a lo que pueden lograr bajo un concepto conservador, un concepto de poca reducción y un concepto adhesivo. Ahora, invitarlos cordialmente a la versión 2016 del programa de Odontología Estética Adhesiva, programa que dictamos acá en nuestra facultad. Un gran también abrazo a todos nuestros alumnos del programa de Odontología Estética que nos están viendo en este momento. Y obviamente que a toda la comunidad latinoamericana darle las gracias por la conexión, decirle que ojalá
puedan en alguna oportunidad visitar nuestro país, lo estaremos esperando con los brazos abiertos, así que muchas gracias también a Colten con esta gran iniciativa que es el Scholarly Forum, así que espero verlo en otra oportunidad. Estamos ahí atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Grandón. Un gran placer aquí, Nicolás Soto, la otra vez desde Argentina. Muy bonita conferencia, felicidades. Ha sido genial el contenido, genial la parte educativa de su conferencia y por supuesto su simpatía y su carisma nos ha llenado en este día de iForum. Le agradecemos muchísimo por confiar en Colten y en COA Chile para esta participación en el seminario. Muchas gracias. Por nada, Nico, yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad para nuestra facultad. Yo estoy seguro que toda la gente que pertenece a nuestra facultad, que está estudiando, que son alumnos, con esta institución que quizás la acompaña por toda la vida. Así que estoy seguro que están todos muy contentos de que podamos mostrar un poco esta bella casa de estudio. Sin dudas, y aprovecho tus palabras para agradecer al doctor Homero Flores, el director de estudios de posgrado, quien ha hecho la introducción, así como autoridad de la universidad, como también al doctor Alex Bustos Leal, el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. A ambos les agradecemos muchísimo por la oportunidad de abrirnos las puertas de la universidad y también por poner a disposición al grupo de alumnos del programa del Diplomado de Odontología Estética, los alumnos del doctor Grandón que están ahí escuchándonos desde la universidad. Así que agradecemos a toda la universidad, a todas las autoridades y a ti, Fernando, por esta gran conferencia y por la participación de la Universidad de Concepción por primera vez en nuestro Colten School Forum. Vamos a dar pie, no te me vayas, Fernando, por favor, vamos a dar pie a que Diana nos dispare el CADI, que es el certificado de asistencia. Los va a dejar solamente 2 minutos al aire. Por favor, a todos los que deseen un certificado de esta conferencia, simplemente siguen los pasos, es muy simple y prontito Inteligencia Dental se los va a estar enviando. Siempre por cualquier cosa pueden contactarnos de forma separada luego del seminario si no llegaron a completarlo. Pero ahí lo dejamos un minutito, mientras el doctor se acomoda, nos acomodamos para la sesión de preguntas y respuestas. Mientras completamos el formulario, y antes de que Diana nos lo saque, simplemente les quiero mencionar que tenemos una audiencia increíble de todos lados de Latinoamérica, de todas partes. Es una de las conferencias récord hasta hoy. Luego Héctor nos va a decir su veredicto, a ver cómo ha salido, pero felicitamos al doctor Grandón y a la universidad porque es un día genial, igual que el día de ayer con la Universidad CES en Colombia. Y quiero, antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer unos agradecimientos especiales a algunos amigos que están ahí conectados y que nos mandan sus saludos. Desde Argentina, el doctor Mauricio Clavero, Teresa Glaser, el doctor Enrique Fernández Boderó, Daniel Toraza, de la Universidad de Córdoba, también el doctor Pablo Abate, un gran amigo en la Universidad de Buenos Aires, desde Paraguay, la doctora Ivonne García y la doctora Aida Amarilla, grandes amigos de Alodiv, por eso también lo conocen muy bien al doctor Grandón. Exacto. Tenemos, por supuesto, todo nuestro equipo está ahí, está el doctor Quiñones, está Dayana, Rafa, Lilian Leal de Guatemala y Adriana Ariza de Colombia. Llegan muchísimos saludos, doctor. Estamos separando las preguntas de los saludos, pero me hice un pequeño resumen antes de comenzar con la sesión. Tenemos saludos en México desde Durango, Veracruz, Mexicali, Jalisco, Amecameca, Villahermosa, Tabasco, de la Ciudad de México. También desde Colombia nos saludan desde la Universidad Autónoma de Manizales, donde parece que todos los alumnos nos están escuchando. Les agradecemos por participar. Desde la costa Caribe, también en Colombia. Saludos de Perú, de North Carolina en Estados Unidos, de Uruguay, de Ecuador, Guatemala, Paraguay, de Caracas, Venezuela, de Cochabamba y de La Paz en Bolivia, Nicaragua, de tu país, Fernando, saludos de Valparaíso, de Santiago de Chile. Y por supuesto hay un saludo especial de Concepción de la doctora Cecilia Castillo Cano, que dice, un gusto escuchar a un penquista por primera vez en una conferencia. Así que muchísimos saludos que traté de separar antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas. Si usted está listo, doctor, comenzamos. Sí, estoy listo. Genial.
Aquí, George Serrano nos pregunta, buenos días doctor, tengo una pregunta con respecto a la adhesión de esmalte. Hace poco leí algunos artículos en donde se hace un previo acondicionamiento en esmalte con hipoclorito de sodio al 5.25% por 40 segundos y después el ácido ortofosfórico. ¿Qué tan fiable es este procedimiento? ¿Sabe al respecto? Sí, lo que pasa es que de alguna forma, cada vez que uno hace acondicionamiento sobre el esmalte, hay que entender que el esmalte tiene habitualmente un biofilm que de alguna forma tiene la capacidad de tamponear un poco, de tamponear la acción del ácido. Y cuando esto ocurre, la adhesión pudiera verse afectada. Por eso que, de alguna forma, cuando uno fresa el esmalte, el biofilm es removido de forma rotatoria y también se expone o se elimina parte de la capa prismática, lo cual permite una buena o una mejor adhesión. Pero por otra parte, en algunas circunstancias uno quiere ojalá no fresar el esmalte. Entonces, si uno está bajo esta postura de no fresar el esmalte, el hipoclorito en el fondo tiene una acción que es bastante interesante porque es capaz en el fondo de dejar una superficie mucho más apta para la adhesión. Por eso es que se considera el hipoclorito en este momento como un promotor de adhesión. Y eso, además del esmalte, tal como lo dice nuestro colega, también se está ejecutando en dientes endodonceados. De hecho, acá el doctor Blas Galdames de la universidad, doctor en odontología, su tesis doctoral la hizo en esa área, en el uso del hipoclorito como un promotor de la adhesión en dientes endodonceados. Es muy interesante, muy interesante. Ahora creo que la dificultad es que ha costado un poco poder estandarizar cuánto tiempo y a qué concentración. Pero yo creo que en un tiempo más posiblemente ya lo estaremos incorporando a nuestro protocolo. Muy buena pregunta. Genial, doctor. La doctora Carmen Santiesteban festeja el uso de hipoclorito de sodio, no es pregunta, es afirmación. Desde Oaxaca, el doctor Miguel Carrasco le pregunta, ¿qué es mejor, doctor, autograbado o grabado selectivo? ¿Existe algún estudio al respecto? Sí, hay un estudio bastante interesante en 2015 en la cual finalmente los resultados de este estudio es que para sistemas que son autograbantes, en este momento universales, porque hay que hacer esa diferencia. Los sistemas que son autograbantes que están apareciendo en este momento, por ejemplo, OneCode 7, Universal, el Single On Universal de 3MSP, son sistemas que no son tan acídicos como eran los anteriores. En este caso, por ejemplo, Single On Universal de 3MSP tiene un pH de 2.7, ahora el OneCode 7 Universal tiene un pH de 2.8. ¿Qué significa eso? Que son elementos que no son tan agresivos en el esmalte y por lo mismo todo indica que a pesar de que tienen una acción muy segura y suficiente para poder acondicionar la dentina bajo la modalidad autograbante, pudiera necesitar un refuerzo en el esmalte. Por eso que habitualmente se nos está apuntando o encaminando hacia el uso de los sistemas que son autograbantes bajo la modalidad de grabado selectivo. Genial, doctor, muchas gracias. Perdón, la doctora Joana Ahumada le dice, para restaurar una lesión cariosa amelocementaria, lo recomendable es usar ionómero vitrio. Ayer tuve un inconveniente en la adhesión del mismo. ¿Cómo hago para mantener un buen aislamiento cuando la lesión cariosa está por debajo del margen gingival? Sí, eso es un caso muy difícil. De hecho, yo creo que es un caso en el cual habitualmente todos fracasamos de alguna manera, porque tanto el virionómero como la resina compuesta requiere un campo que sea relativamente seco. Eso no significa que en el fondo estamos libres de humedad, es imposible estar libre de humedad y de hecho sabemos que con adhesión siempre mantenemos cierto grado de humedad en el sustrato, pero la zona cervical es una zona muy compleja porque a veces nos encontramos con estas lesiones tipo cuña que se proyectan por debajo del margen gingival y en este caso lo que uno puede hacer es solamente ayudarse de elementos para control de fluidos, por ejemplo, algunos hemostáticos como el sulfato férrico, el cloruro de aluminio, y los separadores, pero aún así muchas veces uno consigue una restauración donde pudiera no mantenerse, no desalojarse, pero sí a sabiendas de que la zona más próxima a la encía
es posible que tengamos una pequeña filtración, una falla adhesiva. Por eso que el viridianómetro también es una alternativa. Ahora el tema es que el viridianómetro también a veces se adhiere con ciertas dificultades cuando está por debajo de la encía. O sea, es una zona, todo lo que está subgingival o intracircular es una zona muy compleja para hacer adhesión. Genial, excelente. Habitualmente, sí, acá, habitualmente, perdón, cuando son casos los cuales necesitamos restaurar y queremos tener la certeza de que lo vamos a hacer de buena manera, lo hacemos con el apoyo de los periodoncistas. Pero eso lo podemos hacer en ciertas zonas donde no generamos un defecto estético importante después de la maniobra periodontal. Eso se puede hacer mucho más fácilmente en las universidades, pero en la consulta uno no siempre tiene al especialista de apoyo. Entonces es una situación difícil. Genial. El doctor Daniel Vázquez, un gran escuchante de nuestro sistema de conferencias de la Patagonia Argentina, le pregunta, ¿podría detallar por qué si uno usa grabante selectivo las filtraciones marginales tardarían más en colapsar que si se usara un adhesivo común? Lo que pasa es lo siguiente, que finalmente cuando uno está aplicando grabado total, un adhesivo de quinta, una cosa que ya se viene estudiando hace mucho tiempo y que no ha sido tan fácil resolver es la acción de las proteasas de matriz o llamadas también metaloproteinasas. ¿Y qué significa esto? Que de alguna forma son enzimas protolíticas que se activan bajo un pH muy bajo, o sea en este caso bajo la acción de ácidos fuertes como el ácido fosfórico, y que una vez que esta acción de estas enzimas que son protolíticas se activan, cuesta mucho inhibirlas, por eso que se ha planteado en el fondo el uso de la clorexidina y que es lo que más aceptamos como un elemento que pueda apostar a la inhibición de esta acción enzimática. Ahora, esta acción enzimática es bastante destructiva, porque finalmente si uno piensa que bajo un protocolo de grabado total uno se adhiere a esmalte, o sea, y dentina, una gran parte de la adhesión a esta dentina está obtenida en base a la trabación que se genera en la trama colágena. Ahora, para que estos valores de adhesión se mantengan en el tiempo y esta interfaz adhesiva no se degrade, es importante que el colágeno se mantenga también indemne en el tiempo. Y justamente el colágeno es el que se ve afectado por la acción de estas enzimas de matriz. Ahora también se postula, tal como por ejemplo lo dice Pashley, que en el caso del colágeno también se pudiera dar una degradación por el efecto que tiene el ácido sobre él, sobre todo cuando hay un sistema adhesivo que no es capaz de bañar por completo este colágeno que ha sido acondicionado. O sea, esta discrepancia que hay entre el colágeno que logramos grabar versus el colágeno que pudimos infiltrar con el sistema adhesivo, genera que también parte de este colágeno se degrade con el paso del tiempo, y si el colágeno se degrada, los valores de adhesión caen. Ahora eso no significa que la restauración se vaya a salir, porque si tenemos esmalte, seguimos teniendo una adhesión bastante segura en la periferia, pero si estamos trabajando con una restauración donde tenemos poco esmalte y dependemos mucho de la adhesión dentina, pudiéramos tener estos inconvenientes derivados de la aplicación de un ácido fuerte en dentina. Por eso que o uno al leer se da cuenta que es tanta la recomendación de poder acercarse a los sistemas autogradantes. Genial, muchas gracias. Sí, creo que fue muy claro. Voy a juntar dos preguntas sobre bulk fill. La doctora Marcela Ibarra dice, no conozco las resinas bulk fill, ¿qué son? Mientras tanto el doctor Héctor Morelos Conseco, que lo saluda desde Villahermosa, Tabasco, México, dice, ¿es conveniente utilizar una resina bulk fill también en oclusal o requerimos utilizar siempre una resina normal para modelar la restauración? La junto para ir haciendo respuestas comunes, ¿no? Perfecto. Bueno, la resina es tipo bulk fill o tipo bulk, es la respuesta a que en el fondo ha desarrollado la industria odontológica a una problemática que teníamos, que era en el fondo el reemplazar grandes volúmenes con resina compuesta de forma incremental, lo cual tomaba mucho tiempo, pero no solamente un tema de tiempo. También hay
un efecto indeseado, que es la incorporación de burbujas dentro de la masa total de resina, cuando estamos colocando muchos incrementos intentando llegar a un volumen final importante. Ahora, ¿por qué lo hacíamos de esta forma? Porque si estamos trabajando con resina compuesta en un gran volumen, sabemos que no podemos manejar el estrés de contracción si colocamos volúmenes que sean demasiado grandes, y una forma de manejar esto es justamente colocando incrementos pequeños. Ahora, ¿eso qué hacía? Que finalmente el procedimiento era muy largo en el tiempo, y tal como lo dije, la incorporación de burbujas. Ahora, la resina Woolfilk es una respuesta de la industria a esto, pues son resinas que permiten ser aplicadas en incrementos mucho mayores, por eso que se llama resinas que son de incremento masivo. ¿Qué significa eso? Que podemos colocar incrementos que van hasta los 4 o los 5 milímetros para poder rellenar con poca aplicación una cavidad que pudiera ser de gran tamaño o tamaño medio. Ahora, todas las resinas Woolfilk han demostrado tener una performance bastante aceptable, pero en mi opinión al respecto es que todavía falta un poco de investigación clínica a largo plazo que asegure que realmente son mejores que las que tenemos. Ahora, la dificultad acá radica en que son materiales que tradicionalmente son fotoactivables, tal como un composite tradicional, requieren luz. Ahora, el que la luz logre atravesar un volumen de resina tan grande depende obviamente de la calidad del dispositivo que estemos utilizando para la fotoactivación. O sea, si tenemos un buen sistema de curado, no deberíamos tener problemas, pero si tenemos un sistema de curado que a lo mejor no tiene la potencia necesaria, pudiéramos tener algunas dificultades donde la resina en la zona profunda no polimeriza. Por eso que de alguna forma me parece tan interesante un poco esta nueva resina Woolfilk, Fill-Up, básicamente porque ya deja de ser tan dependiente de la transmisión de luz por la resina, para asegurar que la resina quede con un grado de conversión bastante alto. Ahora, lo único, respondiendo a la segunda pregunta del colega, es que acá hay dos posturas. Uno que es la del fabricante, que es decir, bueno, si yo tengo una resina Woolfilk tipo fluida, yo puedo rellenar perfectamente todo el volumen, hasta la cara cruzal, pero en algunas journals, como por ejemplo el Journal of Adhesive Dentistry, hemos visto que hay algunas señales de alerta en cuanto a que la resistencia mecánica de estas resinas no harían que fueran idóneas para estar ocupando la última capa del composite. Entonces, por eso que en este periodo, que para mí es experimental, lo estoy haciendo según como dicen las recomendaciones de la evidencia. O sea, rellene casi todo, pero la última capa con una resina que tiene la resistencia ya probada, una resistencia al desgaste que conocemos y que sabemos que también tiene la posibilidad de poder esculpirse de una manera más adecuada, porque las resinas Woolfilk, que son tipo fluida, están pensadas en que uno rellene toda la cavidad y que después el tallado surco uno lo haga con fresa. Y para mí, y quizás muchos de ustedes que están escuchando coinciden conmigo, es mucho más eficiente la espátula modelando la resina más que la fresa tallando la resina ya polimerizada. Ahora, un caso distinto es lo que ocurre con 3M, que 3M tiene una resina Woolfilk que es tipo pasta, que se llama Filtec Woolfilk, donde al parecer pudiera tener propiedades mecánicas un poco más altas que la pudieran hacer apta para poder incluso tallar la cara cruzal con esta resina, pero por otra parte es una resina que es bastante translúcida. Entonces si uno la aplica, por ejemplo, en un diente donde antes había un metal, y uno saca este metal y está el típico tatuaje de amalgama, al final la restauración puede lucir bastante poco agradable en cuanto a la estética, porque lamentablemente el fondo oscuro trasluce a través de ella. Por eso que acá considero interesante lo que ustedes han hecho. Genial, muchas gracias Fernando. Sí, trabajamos duro, pero bueno, ahí vamos hacia nuevos resultados con la evolución de los productos. Fernando, voy a aprovechar un minutito para contarle a la audiencia que todavía es muy nutrida, le está gustando mucho tus respuestas porque aquí están y se quedan firmes. Los quiero invitar a todos a participar el día de hoy por la tarde. Tenemos al doctor Orlando Paguaga Padilla de la Universidad Autónoma de Nicaragua, la UNAM León. Esto es a las 5 p.m. de hora de México, Ciudad de México y Guadalajara.
es a las 7 p.m. aquí en el sur, en Chile y en Argentina, a las 4 p.m. en Centroamérica. Y tenemos el día de mañana, desde la Universidad de Maimónides en Argentina, al doctor Carlos García Puente, con la doctora María Laura Jiménez del Arco, con su conferencia de endodoncia, por la mañana a las 10 de México, a las 12 de Argentina, a las 9 de Centroamérica. Para terminar el día jueves con la doctora Elba Díaz Toro, desde la Universidad de Puerto Rico. Por primera vez Puerto Rico va a participar. También jueves en el mismo horario matutino de todos los días. Y el día jueves por la tarde, el doctor Ken Norikawa, de Perú, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por la tarde a las 5 p.m. de México, 7 de Argentina, 6 de Perú, perdón, 6 también de, 5 de México y de Perú, quise decir. Y desde México, cerrando este seminario el día viernes, el doctor Antonio Camacho Mondragón, de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, en la sede de Mexicali, dando su conferencia sobre prostodoncia, también en el horario matutino. Doctor, tenemos muchísimas preguntas, ya van más de 60, pero vamos a seguir unos minutitos más y después, por supuesto, vamos a cortar para dejar libre a la gente y dejarlo libre a usted. Así que le damos unos minutitos más si usted está de acuerdo. Genial. Sí, por Entonces supuesto. vamos. Aquí un doctor, me parece que confundió un poquito, el doctor Germán Kutz, pero dice, no se escuchó muy bien cómo hacía para convertir la resina a curado dual. Me imagino que se refiere al Perfecto. adhesivo a curado dual, ¿no? Sí, sí, sí. Acá hay algo bien interesante, que en el fondo, de alguna forma, tal como los que son usuarios de Paracore saben que el sistema adhesivo de Paracore, que se llama Paragon, tiene un acondicionante, ¿cierto?, que es el verde, más un sistema adhesivo que es A más B, donde se transforma el sistema adhesivo fotoactivable en sistema dual, para poder aplicarlo, por ejemplo, a zonas donde la luz llega con dificultades, como por ejemplo el conducto radicular. En este caso, el sistema OneCode 7, al igual que por ejemplo lo tiene el sistema de 3M Single Universal, tienen ambos la capacidad de poder mezclar el sistema adhesivo con un catalizador, por así decirlo, que lo que hace químicamente es aportarle peróxido de benzoilo. Ahora, el nombre varía de una marca a otra. Por ejemplo, en el caso de la empresa norteamericana se llama DCA, Dual Cure Activator, pero este activador dual lo que hace es justamente eso. O sea, ¿cuándo podemos nosotros colocar un sistema adhesivo de forma dual? Ahora, a mi país, a Chile, el sistema, el catalizador químico está recién llegando, Yo estoy recién comenzando a usarlo. Antes usaba solamente el de 3M. Ahora me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, leen o investiguen un poco respecto a las últimas tendencias en cementación o en fijación, por así decirlo, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que ustedes están, por ejemplo, cementando una restauración, hay una corriente importante que propone el adhesivo dejarlo fresco. No polimerizar el sistema adhesivo, aplicar el sistema adhesivo, hacer técnica, en este caso, por ejemplo, autocondicionante, aplicar el adhesivo, no polimerizarlo, y después de esto ir con con la restauración con el cemento ya cargado. ¿Esto por qué? Porque a todos nos ha pasado que colocábamos el sistema adhesivo, en algunos puntos el sistema adhesivo quedaba demasiado grueso, se aposaba en ciertas zonas, y después cuando ya lo polimerizábamos, significaba que teníamos una cierta interferencia de la inserción de nuestra restauración. Entonces nos podíamos quedar con nuestra corona o con nuestra restauración posterior a mitad de camino, por así decirlo. Ahora, ese problema se soluciona al dejar el sistema adhesivo fresco, pero por otra parte nos ganamos también la dificultad de que si la lámpara o la cerámica o lo que estemos cementando es muy opaco, puede ser que el sistema adhesivo que estamos dejando fresco no sea posible polimerizarlo a través de la cerámica nuestra lámpara. Por eso que pudiera ser tan deseable en ciertas circunstancias que el sistema adhesivo tenga la posibilidad de aplicarse en formato dual. Porque aplicarlo en formato dual significa que uno mezcla, en este caso, el sistema adhesivo con el catalizador, lo aplicamos en nuestra cavidad, sabemos que tenemos un cierto tiempo en que todavía va a estar sin polimerizar, vamos con nuestra restauración con el cemento ya cargado y finalmente polimeriza todo junto, pero sin tener la duda
respecto hacia el adhesivo en la zona profunda polimerizó. Lo mismo aplica para el conducto. Así que por eso es que es muy interesante. Ahora, esto depende también de qué estamos cementando. La gente que cementa cerámicas delgadas no tiene esa dificultad y por eso que habitualmente usamos cementos que son fotoactivables, porque una cerámica delgada es completamente atravesable por la lámpara, pero en este caso, si estamos utilizando una corona, por ejemplo, con una estructura, una superestructura opaca, como por ejemplo óxido de circonio, pudiéramos tener ciertas dificultades y es por eso que se nos aconseja que siempre estemos aplicando en estos casos elementos que sean duales, no solamente fotoactivables, cuando tenemos dificultades al paso de la luz. Excelente, doctor. Voy a juntar dos preguntas sobre los tintes o maquillajes. El doctor Ernesto Morales Rodríguez le pregunta qué tintes usted recomienda para maquillar y cuáles se pudieran encontrar en Latinoamérica, mientras que un poquito más adelante el doctor pregunta cómo se llaman los tintes de maquillaje de Colten. En este caso, creo que respecto a los tintes es un poco lo que se da con la acuarela o con la gente que hace alguna labor artística como óleo, donde a lo mejor le gusta más una marca versus la otra, y este juicio es básicamente construido respecto a cosas que son bien particulares. En mi caso, yo he tenido experiencia con algunos sistemas, he usado tintes de la Ultraend, que se llaman Vital Essence Color, he usado también los tintes de la Care, que se llaman Care Plus, he utilizado también los de Ivoclar, pero creo que uno de los que más me ha gustado es el de Colten, que se llama Paint on Color, y Paint on Color me gusta básicamente porque considero que no es tan... Doctor, creo que lo perdimos un segundo. Doctor Fernando. Lo que me gusta de Paint on Color, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, te recuperamos, sí. Perfecto. Lo que me gusta de Paint on Color es que no me parece tan intenso en cuanto al color. Ahora yo utilizo habitualmente el café, el brown, pero me gusta no tener la posibilidad de que se vea demasiado oscuro la fosa o el surco, porque en algunos me gusta más que nada dar como un efecto de profundidad, pero si uno coloca maquillaje en el fondo del surco y este queda demasiado concentrado, hay algunos pacientes que en el arco mandibular no les gusta, lo ven, y algunos pacientes parecen en el fondo preocuparse porque la restauración final pudiera casi tener la apariencia de una lesión de caries. A veces los pacientes lo dicen, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado o los pacientes lo han dicho. Así que habitualmente yo utilizo tinte, pero con bastante moderación. Ahora esto es muy particular porque, como les decía, acá, no sé si te acuerdas, Nico, cuando estuvo el doctor Dietschi acá en Santiago de Chile, Claro, y en sí. Santiago él usaba el tinte de la Care, que se llama Care Plus, y no le gustaba el Colten porque decía que era muy suave, y él sentía que manchaba, que no se veía la fosa así en oscura. Entonces yo creo que finalmente es una cosa de gustos, pero a mí en lo particular me gusta que el tinte le dé profundidad, le dé naturalidad, pero que no sea demasiado oscuro. Ahora esto, acá al menos en Chile lo venden en un kit donde tú tienes un tinte que es color blanco, tiene otro color que es blanco opaco, y ese color blanco opaco tú lo utilizas habitualmente también para poder caracterizar dientes anteriores. No sé si le ha a lo mejor tocado restaurar dientes con fluorosis dental o con alguna lesión hipoplásica, y si uno quiere en el fondo mimetizar su restauración, a veces resultan ser bastante útiles. Así que por eso creo que al final el tinte pudiera ayudar no solamente para dar un color oscuro, sino que también, al contrario, pudieran ayudar para poder hacer efectos de esmalte moteado y una sinnúmero de características que a veces los dientes tienen y para los cuales uno tiene que ayudarse con algún elemento
ajenos en este caso como son los tintes. Los tintes son resinas fluidas que tienen óxidos metálicos para poder lograr el color, básicamente eso. Se parecen mucho a Composite Flow. Genial, muchísimas gracias Fernando. Hay muchísimos saludos y felicitaciones que no voy a leer porque obviamente si no nos quedamos cortos con las preguntas, pero después te va a llegar este chat Muchas gracias a todos en todo caso. Yo la voy a leer cada una de ellas. Genial, porque hay mucha gente, quizá algunos los conozcas, otros no, pero muchos saludos, felicitaciones, te agradecen por el conocimiento compartido, agradecen a la universidad, o sea, hay muchas cosas bonitas para que te guardes en el sentido de que la gente te está escribiendo a ti directamente. Simplemente les digo a todos que me olvidé de decir antes cuando mencionaba las conferencias que siguen en este sexto Coltan School Forum, que los horarios para cada país los pueden ver en la invitación misma, en la invitación que les llega por mail, tanto sea de inteligencia dental, de nuestros distribuidores, como Coachile en este caso de Chile, o cualquier distribuidor de Latinoamérica, o los mails que les llegan directamente desde Colten, en todos pueden acceder con un clic a ver un mapa en donde están los horarios por país, ¿sí? Porque a veces hay muchos horarios distintos en toda nuestra Latinoamérica, tenemos más de 24 países aquí reunidos en nuestra región, entonces es bien difícil ver de cada uno y poder decirlos en vivo. Así que fíjense por favor el mapita y con gusto los esperamos. Vamos a hacer, si estás de acuerdo Fernando, 2 preguntas más y dejamos la sesión de preguntas y respuestas para que quede en el chat que te enviamos. Perfecto. Genial. Hay varias preguntas sobre la voy a tratar de unir, pero varias preguntas sobre la cruz, la herramienta, el instrumento de cruz que usas para determinar el ancho y el largo de los centrales. Así que las unificamos en la misma. Ya está la respuesta incluso escrita en el chat, pero la escuchamos de ti mejor. Bueno, finalmente ese instrumento, acá le llamamos calibrador de Chu. Es un instrumento que se distribuye a través de Giuffridi y es parte del desarrollo que realizó el doctor Stephen Chu de justamente la Universidad de Nueva York. Genial, creo que lo comercializa Giuffridi, ¿no? ¿Va bien el audio? Perfecto. Ahora es un elemento que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma la cirugía plástica periodontal en sus orígenes posiblemente era muy empírica, quizás como lo ha sido la odontología en una gran parte de sus distintas especialidades. Entonces, cuando había que hacer una cirugía periodontal con fines estéticos de alargamiento coronario, muchas veces uno conversaba con el periodoncista amigo y uno llegaba con un consenso en cuanto en sí a sacar y la magnitud también de la osteoplastía, porque habitualmente en este caso cuando hay que hacer una cirugía periodontal muchas veces también tenemos que sacar hueso para que la encía no regrese. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es lo suficiente? Es una pregunta en la cual es bastante difícil ponerse de acuerdo. Entonces, de alguna manera, el calibrador de Chu lo que hace es poder hacer un poquito más estandarizable el procedimiento, porque funciona de una manera muy sencilla, o sea, funciona básicamente bajo una regla de proporciones de largo ancho de los dientes. O sea, nos dice en el fondo cuánto debería tener un diente de largo respecto a su ancho. Entonces, las marcas que tiene, que son codificadas por color, rojo, azul, negro, está pensada en distintos dientes. Es solamente una orientación, pero una orientación que permite que la cirugía plástica periodontal sea bastante más rápida y bastante menos empírica de como era tiempo atrás. Nosotros estamos usando el calibrador de Chu, o el instrumento de Chu, ya desde el año 2011 más o menos, ya son 5 años completos, y la verdad es que antes de esto nosotros lo que hacíamos era en plantilla quirúrgica. Y la plantilla quirúrgica la hacíamos extensa de un encerado al cual le tomábamos un vaciado, lo transformábamos en yeso y hacíamos la plantilla quirúrgica estampada. Pero la verdad es que esto nos ha resultado un elemento bastante más rápido, además de esto esterilizable, tiene una guía también para poder sacar hueso, entonces para el protesista y para también el periodoncista es una herramienta que hace que sea mucho más fácil que lo que hacíamos antes. Es para eso, solamente para tener la idea, porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno quiere alargar los dientes, uno quiere dejar una nueva morfología dentaria, o sea, una nueva relación de largo y ancho, antiguamente esto era muy antojadizo, era casi una cosa de inspiración o de percepción de quien estaba diseñando este cambio.
ahora lo hacemos bajo parámetros que son un poco más matemáticos. Así que para eso es el calibrador de Chu. Ahí lo interesante es que el punto de referencia es el borde incisal. Entonces, según el borde incisal, nosotros sabemos cuánto vamos a sacar hacia la zona gingival. Por lo cual, muchas veces, si nosotros también vamos a modificar el borde incisal, por ejemplo, estamos planificando alargar un poco los dientes, ya sea con cerámica o con resina compuesta, el paciente va al pabellón con esta nueva posición del borde incisal, para según esta nueva posición del borde incisal saber cuánto o la cuantía de la cirugía dentro del pabellón. Ojalá que se haya entendido. Sí, creo que sí, perfecto. Hay algunos saludos personales, el doctor, no tan personales, no te me vas a asustar. El doctor Edgar García, desde Colombia, dice muchas gracias Fernando. Tremenda conferencia, dice el doctor Orlando Palacios, de Nicaragua. También hay alumnos tuyos aquí saludándote. García, porque lo estamos esperando acá para nuestro congreso que tenemos el 30 de septiembre y 1 de octubre, que es el congreso de la filial Concepción de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile. Así que a todos los amigos que quieran conocer nuestro país están cordialmente invitados a la ciudad de Concepción. Y justamente uno de nuestros conferencistas internacionales, el doctor Edgar García de Colombia, así que tengo grandes amigos colombianos, él es justamente uno de ellos, así que le agradezco su saludo. Genial, nos envías esa información que podemos con gusto divulgar a través de nuestros medios sobre el Congreso de Stroch. Va a ser un gusto, vamos a estar ahí presentes también. Desde también muchos saludos, gracias por la conferencia desde la Universidad de Valpo, en Chile, la doctora Pamela Pinilla. También uno de sus alumnos, Pablo Ignacio Fuentealba, dice, grande profe, nos vemos en clases. Sé que hay muchos de su gente aquí reunida escuchando. Y vamos a hacer también Juan Fernando Uribe de Colombia, dice Fernando, un gran saludo desde Colombia, una gran conferencia, saludos a todos en Chile, espero verlos pronto. Y bueno, ya los verás a todos estos saludos más personales, pero vamos con una última pregunta del doctor Harold Kevin Espinosa, desde Perú, que dice, una pregunta doctor con respecto al caso clínico donde realizó un trabajo con resina y cerámicas combinadas. ¿Cuál fue su protocolo para la selección de color en resina y cerámica? Difícil, porque yo creo que al final voy a decir algo bastante, suena cómico. Yo creo que con las resinas compuestas, calibrarse en cuanto al color es una de las cosas que más cuesta. Ahora, yo utilizo varios sistemas, pero habitualmente me mantengo fiel a pocos sistemas y con otros soy bastante infiel. Ahora, creo que uno de los sistemas que yo he mantenido por más tiempo dentro de mi consultorio es justamente el sistema MIRIS. Y esto es básicamente porque me gusta mucho el sistema de superposición de núcleo de dentina con esta especie de conchuela o de laminilla de malte, porque finalmente si uno está pensando en estratificar, tiene que entender que el color en la resina compuesta se va a formar por esta interacción entre el esmalte y la dentina, y de alguna forma, cuando uno es posible visualizar este binomio antes de aplicar el composite en boca, tiene más posibilidades de poder llegar a un resultado que sea acertado. Entonces, habitualmente yo utilizo la guía de colores del MIRIS 2, que la pueden buscar en internet, está en la página Colten, que básicamente lo que hace eso, es justamente superponer la dentina por una lejía con este frente vestibular que es de resina de esmalte, para que uno pueda ver cómo interactúa la dentina con el esmalte elegido. Ahora, una cosa que me ayuda bastante es tener de alguna forma también la posibilidad de corregir. Y eso se lo quiero contar porque a veces uno está como un poco inspirado en cuanto al color y queda bien a la primera. Pero también hay que aceptar, y todos los que hacen odontología estética saben que a veces uno cementa la cerámica, uno va en una segunda sesión, que eso es importante. Yo habitualmente no voy con la estratificación el mismo día de la cementación. Y esto es básicamente por un tema de cansancio óptico, cansancio visual. Habitualmente uno pierde es un poco menos certero al elegir el color una vez que ha estado haciendo un procedimiento adhesivo muy largo. Entonces, habitualmente lo que estamos
y yo en lo particular hago, es cito al paciente una segunda sesión después de la fijación de la cerámica para poder restaurar los dientes vecinos en caso de que esté combinando carillas o cerámica en general con resinas compuestas. Ahora, esto también significa que el paciente tiene que colaborar, porque si uno está haciendo un diseño de sonrisa y uno, por ejemplo, planificó solamente los centrales en cerámica para poder ejecutar los laterales en resina, significa que el paciente queda con los centrales un poco más largos por un tiempo, al menos hasta la próxima sesión. Entonces el paciente a veces se siente un poco como un roedor, y hay que decirle que va a quedar con los dientes un poco largos hasta que ya sean restablecidas la longitud de los dientes vecinos para que la sonrisa quede armónica. Entonces habitualmente no lo hago en la primera sesión, utilizo un sistema de resina compuesta que conozca mucho, en este caso MIR 2 lo conozco bastante bien, entonces habitualmente soy un poco más certero en esta elección del color, y si es que la resina compuesta finalmente ya ejecutada no quedó, o quedó muy distinto a mi base de color de los dientes restaurados con cerámica, no me queda más que corregir. Ahora lo bueno es que la resina compuesta es fácil de corregir, en cambio la cerámica, cuando hay alguna falla, cuesta mucho corregirla, y es por eso que yo les recomiendo, si están pensando en hacer cerámica delgada, siempre ir con un cemento que tenga considerado traín o pastas de prueba. Porque uno puede ayudarse incluso aclarando ligeramente u oscureciendo ligeramente la cerámica si el cemento es el correcto. Pero una vez ya cementada la cerámica no hay mucho que hacer, en cambio por suerte la resina compuesta una vez que está ejecutada se puede corregir. Genial, muchísimas gracias, no solo por esa pregunta, sino por toda tu predisposición y todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Doctor Fernando, es un placer tenerte con nosotros, tener a la Universidad de Concepción. Y como cierre de esta pequeña sesión de preguntas y respuestas, hay muchísimas preguntas, como te decía, que te vamos a reenviar, pero como cierre quiero hacer una pregunta en nombre del equipo de Colten, para ti. Y es, ¿qué opinas de esto que llamamos, esta herramienta que llamamos Colten School Forum, y cómo te has sentido en tu participación en esta sexta edición? Bueno, lo considero una herramienta espectacular. Creo que esta es un poco la odontología que vamos a hacer en el futuro. Ojalá así sea, ¿cierto? En que ojalá las barreras que tenemos geográficas, la cordillera, el océano, no sean barreras para el Internet, donde todos podamos conectarnos, donde todos podamos crecer como una comunidad latina. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Yo agradezco a toda la gente que está hasta ahora todavía acompañándome, porque de alguna forma significa que la comunidad latina tiene la intención de hacer las cosas mejor. Somos un continente joven, tenemos tremendas necesidades en el fondo económicas, tenemos muchas todavía barreras en cuanto a los recursos de nuestros pacientes, a nuestros recursos también como universidades, pero a pesar de eso yo creo que la odontología que se está haciendo en América Latina no tiene mucho que envidiarle a la odontología del primer mundo, y yo creo que para que esta odontología latina siga creciendo es súper importante que nosotros estemos en esta postura que sea de compartir los conocimientos, de aprender de los que hacen las cosas mejor que uno. Así que me he sentido muy cómodo, estoy tremendamente contento, me siento privilegiado de poder estar acá con ustedes, y de verdad muy también agradecido de toda la participación de cada uno de los que está escuchándome. Así que ya saben que acá en Chile tienen ahora a un profesor amigo que los podrá ayudar en lo que sea a futuro. Así que no, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, y por supuesto estamos absolutamente alineados con lo que has dicho. Latinoamérica para nosotros es extremadamente importante, como para todos ustedes, los docentes que hacen esta Latinoamérica, que hacen la odontología de esta Latinoamérica, y justamente es nuestra vocación desde Colten, con el tremendo equipo que tenemos en Colten Latinoamérica, con Lucas Beric y mi persona a la cabeza de este equipo, pero con Julieta Parrado, que es nuestra encargada de todo lo que es media y gráfico también, y todo el equipo de promotores que tenemos en cada país. Así que queremos agradecer muy fuerte a la gente de COA Chile por acompañarte en esta sesión, a Dayana Castellú, que está ahí presente contigo, pero también al licenciado Ricardo Herrera, a la licenciada Pilar Mendoza de COA Chile, y también en nombre de Joaquín Sánchez, que te ha hecho la presentación inicial,
Todo el equipo de CODA trabaja muchísimo para esto, igual que todos los distribuidores de Latinoamérica de Colten que nos acompañan y nos abrazan en esta edición de nuestro Colten School Forum. Para nosotros, Latinoamérica es una región entrañable, una región divina, donde vivimos, donde la sentimos con todo el corazón. Por eso decimos que Colten Latinoamérica es Latinoamérica, y en Colten somos Latinoamérica, porque vivimos aquí, estamos trabajando junto a ustedes día a día, y nos enorgullece tener un programa como este en donde podamos tener contacto 2 veces al año con ustedes, con conferencias, tratando de llevarles conocimientos como hacemos hoy desde la Universidad de Concepción, desde diferentes universidades de toda Latinoamérica, para que no exista la cordillera de los Andes, que hoy nos separa al doctor Fernando y a mí en Argentina y Chile, pero también el mar, no existen fronteras ni geográficas ni étnicas, somos todos uno, somos Latinoamérica, y en Colten Latinoamérica trabajamos para ustedes para poder seguir en esta hermandad que hace una odontología mejor. Así que muchísimas gracias al doctor Fernando Grandón, a toda la Universidad de Concepción, a sus autoridades, gracias al equipo de Colten, gracias a todos los odontonautas que nos acompañaron con una audiencia increíble, todavía hoy casi 2 horas después de iniciar la conferencia. Disculpas por los problemas técnicos del inicio que siempre están, pero les agradecemos muy fuerte a todos, da gusto hacer este programa para ustedes. Le doy la palabra a Héctor, que va a hacer el cierre desde México, ahí con su voz y con su espíritu de siempre que nos acompaña a cada sesión de nuestro informe. Adelante Héctor, muchos saludos a todos y muchas gracias. Hola Héctor. Sonido reactivado. Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Parece que tenemos algunos problemas de audio con el licenciado Héctor Flores. Habla Diana Montoya. A nombre del equipo de inteligencia dental, les damos las gracias. Muchísimas gracias al equipo Colten por la confianza. Muchas gracias a ustedes, queridos odontonautas. Y nos escuchamos más tarde en el ciberespacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.